Doctor Félix León Martínez es presidente de la Fundación para la Investigación del Desarrollo de la Salud, FEDESalud. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Giovanni. Doctor Félix, ¿una cuarentena total sí logra garantizar que la curva de contagios se contenga? Por supuesto, el objetivo de las cuarentenas en todos los países del mundo, el objetivo del confinamiento es frenar la transmisión, la propagación del virus, que está a un crecimiento impresionante en estos momentos en Bogotá y buena parte del país. ¿Pero es la única herramienta o qué otra herramienta debe ir acompañado del confinamiento como tal? No, por supuesto, no es la única. Es decir, nadie quisiera llegar a esta situación. Es decir, pero es que la pandemia es demasiado grave y la situación es demasiado crítica, es lo que hay que entender. Esto no, la recomendación de las asociaciones médicas, científicas y gremiales no es un capricho, es que la situación es absolutamente crítica y se requiere esta medida y muchas más adicionales. Se requiere triplicar el número de pruebas, triplicar el número de equipos de salud pública, atención primaria en todas las ciudades del país, controlando, haciendo el aislamiento de casos. Se requiere efectivamente frenar la pandemia, porque esta estrategia de dejar que pase el pico, pues de que nos quedamos viendo a ver si pasa el pico o no pasa el pico, resulta gravísima en nuestro país por dos razones. Primero, porque hay una población muy marginada, muy pobre, que hace que la transmisión del virus en los barrios populares sea mucho mayor que en los países desarrollados, por ejemplo, o que en las zonas con mayores recursos. Y por otra parte, hay un sistema de salud absolutamente precario, limitado, que no tiene la capacidad para enfrentar el número de personas que van a demandar la atención urgente, la hospitalización y de cuidados intensivos. El estirar las camas de cuidados intensivos con unos respiradores tiene un límite muy estrecho, porque no hay el número de especialistas para atender ese número de pacientes, de modo que estamos en una situación absolutamente crítica, absolutamente trágica, en términos de que va a haber una mortalidad terrible en las próximas semanas, y por eso son necesarias medidas drásticas. No es capricho de las asociaciones de profesionales. Entendiendo que no es un capricho, quiero preguntarle su opinión por la estrategia que están aplicando en este momento en Bogotá de una cuarentena sectorizada y la que están aplicando en Medellín, de cerrar 4 días, cerrar 3 días los fines de semana y abrir 4 durante la semana. Bueno, digamos que son similares en términos de que una busca afectar unas localidades, unos sectores de la ciudad. Bogotá escogió para empezar los sectores más críticos, los sectores donde en este momento el virus se propaga con mayor velocidad, y seguirá con otros sectores. Medellín escogió para hacer menos, digamos, daño a la actividad económica, cerrar los fines de semana un poco más que los fines de semana y abrir entre semana. De todos modos, ambos decidieron una restricción parcial. Sin embargo, yo me temo mucho que eso no va a ser suficiente en las próximas semanas. Doctor Félix, ¿cuál es el pico real de esta infección, de este virus en Colombia, o por lo menos en las principales capitales? Cuando lleguemos a una ocupación, ¿de qué porcentaje de las UCI o de contagiados? Mira, en este momento somos el 5º país en el mundo en crisis, después de Estados Unidos, Brasil, Rusia, Sudáfrica, India. Es el 5º país en número de casos hoy del mundo, o sea que esto es una cosa seria. Somos el 19 todavía en el acumulado, pero a la velocidad que vamos estaremos entre los 10 primeros países del mundo. Es decir, el pico es la confluencia de un número de pacientes enorme que va a llegar a las instituciones que no van a tener la capacidad de atenderlo. Y esa medición que tenemos de 90 y tanto % de camas, cualquier utilización por encima del 90% es una catástrofe en cualquier país del mundo, porque el manejo de ese porcentaje tan pequeño es imposible. Ayer había, como acaba de decir antes, 146 personas represadas solicitando una cama hospitalaria en el centro de referencia de urgencias.
Sabemos ya que algunos médicos han tenido que tomar las decisiones en los hospitales de a quién entramos y a quién no entramos a la unidad de cuidado intensivo entre dos personas que la necesitan. Es decir, ya se empieza a jugar con la vida de la gente y no tenemos el equipo humano necesario para atender el volumen de pacientes. Ya estamos en un pico, pero va a ser mucho peor todavía. En su opinión, doctor Félix, ¿qué fue lo que falló? Porque nosotros veníamos con unas cifras, se había dicho que Colombia era ejemplo mundial, que se había contenido bien, pero empezó como a desbarajustarse todo, por lo menos en cifras, en las últimas 3 semanas. ¿En dónde estuvo el error, en su opinión? Mira, todos los que van tarde en este juego terrible de la pandemia, se creen mejores que otros simplemente porque van tarde. En Colombia se creía mejor porque iba retrasado respecto a otros países de Latinoamérica. Medellín se creía mejor y Antioquia porque iban retrasados hasta que les llega. Pero las condiciones, vuelvo a decir, las condiciones sociales y la precariedad de nuestro sistema de salud hacían prever que la situación iba a ser crítica y que la estrategia de simple mitigación, hagamos un poquito de cuarentena para que la curva se demore y no sea tan aguda, no fue suficiente porque no hubo y no se ha hecho todavía y debe hacerse un trabajo sistemático con miles, le hemos pedido 5.000 equipos al menos de profesionales y técnicos en los barrios de cada ciudad y en cada municipio del país para buscar hacer seguimiento de casos, para hacer exámenes, para hacer aislamiento de casos, porque no se ha hecho suficiente trabajo para frenar la pandemia. Solo nos conformamos con que aumentemos las camas para ver si en el pico aguantamos el pico, y eso ha sido la estrategia central, el pico y los respiradores, y el pico y los respiradores. Y el trabajo contra la pandemia de fondo no se ha hecho y hay que hacerlo, porque además si pasa el pico en 3 semanas, o en 2 semanas, en 4 semanas, vamos a tener brotes nuevos. Y otra vez, y si no se enfrenta la pandemia, pues vamos a tener que cerrar nuevamente las ciudades. Y eso va a ser un costo económico todavía mucho mayor que no tomar las medidas drásticas oportunamente y no hacer el trabajo necesario oportunamente. Pues doctor Félix León Martínez, presidente de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social, FedeSalud, gracias por estar con nosotros y feliz noche. Feliz noche, Giovanni.